Ok, listo, estamos listos. Bueno, antes que todo, pues mil gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Juan José, por aceptar la invitación que nos extendió nuestro gran amigo en común, Néstor Álvarez, por quien sea de paso, pues pedimos pronta recuperación. Eh, Está pasando por algunos momentos complicados de su salud. Y bueno, desafortunadamente el día de hoy pues no nos acompaña, pero con mucho gusto y siguiendo la tradición y la invitación que él siempre cordialmente nos ha hecho, tenemos hoy al ingeniero Juan José Restrepo Mesa, colombiano, ingeniero civil de la Universidad de Medellín. Heredó la afición a la filatelia de un hermano mayor desde que tenía 12 años. Empezó como casi todos comenzamos, juntando estampillas de todo el mundo, y luego se concentró en las de Colombia usadas. Después ya continuó con estampillas Mint. En el año 2012 ingresó al Club Filatélico de Medellín y ahí empezó a coleccionar la temática de puentes. Ha participado en 4 exposiciones nacionales, 3 en Bogotá y una en Medellín, y una a nivel internacional en Buenos Aires en el 2019. Y como parte de su colección, tiene por lo menos una estampilla de cada uno de los 195 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo Ciudad de Vaticano y la Autoridad Palestina. Sin más preámbulo, para todos, Juan José, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente y tienes toda la palabra. Bueno, muchas gracias a Fernando, a Filco, por esta invitación que me hacen. Para mí es un placer poder compartir con gente como todos ustedes de distintos países y todo, pues esta afición que tengo por la filatelia. Quiero hacer una pequeña aclaración a la introducción que hizo Fernando. Aparte de la fuente de puentes, yo tengo una colección, pues, que esa sí no es competitiva, que algún día me puso por meta tener por lo menos una estampilla de cada uno de los 195 países de la ONU. Pero no son estampillas de puentes, son estampillas de cualquier tema. Y pues el año pasado la logré completar todos los 195 países. Las últimas fueron unos de un país africano, de Sudán del Sur, los últimos que logré conseguir. En este momento ya pues tengo pero es una colección aparte de la parte de puentes. En la parte de puentes hay creo que aproximadamente unos 60, 65 países y pues una variedad interesante de materiales distintos. Entonces empezamos ya pues con la presentación propiamente de la exposición que coloqué Salvando Obstáculos, los puentes, así la nombramos. Los árboles de gran tamaño que por sus caprichos de la naturaleza caían al otro lado de los diversos cruces de las aguas, de accidentes geográficos, salvaron obstáculos de ríos, cañadas, valles o lagos, permitiendo el encuentro de personas y el transporte de productos. Tiempo después, el hombre con gran ingenio sustituyó este aporte natural por obras mayores capaces de unir fincas, pueblos, ciudades y hasta continentes, utilizando toda clase de materiales y dando oportunidad al desarrollo de la ingeniería. En esta primera parte tengo 2 obras prefilatélicos de Colombia que tienen pues algunas cosas interesantes. Ambas fueron enviadas de Bogotá, ambas fueron enviadas a Puente Nacional, fueron enviadas a la misma persona, al mismo puente, al mismo municipio que se llama Puente Nacional en el municipio de Santander. Se supone que la escribió la misma persona porque la caligrafía puede ser la misma y todos los datos pues, son muy, muy importantes. Una diferencia importante es que la de acá arriba es Debe, Bogotá Debe, y el otro es Bogotá Franca, que es, digamos, como las 2 posibilidades que había en ese momento del envío de cartas. Según los matasellos y según un compañero que ustedes conocen mucho, Manuel Arango, él me dijo que estas cartas pudieran estar entre el 1840 y 1859, que fue cuando empezó ya la publicación de las estampillas en Colombia. La primera fue en el segundo semestre de 1859. Son 2 sobres filatélicos
que tienen pues, sus detallitos importantes. Dentro del plan que tenemos, está dividido como en 4 grupos. ¿Para qué sirven? Donde se habla pues, de los puentes peatonales, los puentes de carros, los de trenes, los acueductos, que también hay acueductos que son en puentes, otros que son multipropósito. El segundo cuáles son. Entonces son los puentes de arcos, los de vigas normales, los puentes suspendidos, los de tirantes, y así pues, las distintas alternativas que hay de los puentes. El tercer grupo ya son los materiales, y después otro que es donde la parte de qué es realmente lo que une y que no siempre se salvan agua, que era digamos como la teoría que teníamos anteriormente de que los puentes únicamente salvaban los ríos. Vemos en este caso ya puentes peatonales de distintos países, de Perú, de Brasil, de Bolivia, y una mini pliego de Rusia de diferentes puentes peatonales. Ya en estas 2 paginitas que hemos visto, ya hemos visto pues, diferentes tipos de materiales que no, pues como al principio se pensaba que eran únicamente las estampillas. Entonces vamos viendo diversidad de materiales que se pueden emplear en las colecciones temáticas. Acá vemos también ya unos sobres circulados, en este decimos, donde pues hay dos interesantes, como por ejemplo la estampilla, el diseño del sobre y el matasello tienen coherencia. Pero no se habla de sobres máximos, pero tiene, digamos, las características que se necesitan para una tarjeta máxima. Y acá tenemos un entero postal donde pues el puente está aquí al final. Este es un entero postal de 1934. Tenemos también otra serie de enteros postales de Bélgica de 1953. Acá tenemos una hojita filatélica del puente medieval de Frías en Burgos, donde el paso era con postazgo. Muchas veces pues, hablamos de que no estamos muy de acuerdo con los peajes, pero los peajes son desde hace muchísimos años, y inclusive pues, se le cobraba aún para las personas. Aunque tenemos también otra variedad de puentes de distintos países, del Reino Unido, de Japón, de México. Aquí este puente es muy importante porque pues, aparte de que puede servir para la parte de puentes, también sirve para los scouts. Yo pues también tuve alguna época con los scouts. Vemos acá varios puentes, varias estampillas del puente de las Lajas. En este caso, pues no es, digamos, como el templo, lo que está buscando en la parte de puentes. Y vemos la emisión principal que fue en 1858 para el correo aéreo. En 1958 también hacen un cambio de valor, pasa de 25 a 10 centavos. En 1959 ya es el unificado, cuando se unifican las tarifas para correo terrestre y correo aéreo. Acá, y otra en 1990, ya pues el mismo puente, ya pues con unos colores distintos, pero básicamente la misma situación. Acá tenemos otros puentes de Uruguay, una serie de puentes interesantes, donde podemos ver cómo influye los cambios de las monedas en las estampillas. Tenemos este puente, primero sale de 360 unidades de pesos, Uruguay, digamos, después lo suben a 600, sale otro 800, y después ya en 1207 sale uno de 37 unidades. Ya se imagino que hubo un cambio importante en la moneda por la inflación que se presentó en muchos países de Latinoamérica. Vemos acá otro tipo de piezas, un aerograma circulado de Hungría de 1971, y el aerograma sale en 1971, pero llega a Medellín en 1977, es que muy posterior a la época en que fue emitido. Acá tenemos otro puente también peatonal de Cuba, una hoja filatélica, y esta tiene un error, y es que no aparece la estampilla, no aparece perforada. Algunas personas pues, no les gusta mucho la parte de los errores de la filatería de Cuba, porque dicen pues, que son hechos a propósito, pero
mientras uno no pueda comprobar de que lo hicieron a propósito, pues puede servir importante. Esta hoja filatélica tiene también su pequeña historia, y es que es de Luxemburgo, y ese año no se pudo hacer esa exposición de que habla de que habla pues, la emisión que se hizo. Acá tenemos otras de Cuba, donde hay unos errores de perforación. Las perforaciones verticales están desplazadas hacia un lado. Aquí un puente importante de Rusia con un diseño arquitectónico bastante importante. Acá otro de Ucrania, y acá tenemos una carta circulada donde pues tenemos los matasellos y el sobre también pues alusivo al mismo tema. Esta serie de puentes de Argentina, aparentemente pues muy simples, tienen algunos datos importantes. Esta misma estampilla, como la ven, tiene exactamente el mismo dibujo. Se hizo una emisión de una estampilla en 1959, otra en 1971 con una estampilla. Ese mismo año salió otra emisión con 3 estampillas, y en 1972 sale otra con una estampilla. Salen 6 estampillas en 4 emisiones. Lo más curioso de esta serie es que, como les conté, la primera sale en 1959 y la segunda sale en 1972. En Argentina hubo un cambio importante de la moneda. Primero era el peso moneda nacional, que circuló entre 1881 y 1969, y en 1970 sale la ley 18, una moneda que se llamaba el peso ley 18 de 188 en 1970. Pero entonces miramos que en el 72 ya sale con una moneda nueva. Lo más curioso de esta es que las 6 emisiones sale exactamente la misma estampilla con el mismo valor facial. Si le quitaron, creo que fue como 2 ceros al peso anterior, ¿cómo es posible que vuelva a salir una estampilla con el mismo valor facial de los 10 centavos? Queda ese dato importante y pues curioso, al menos para el manejo de cómo se ha manejado las devoluciones, las evaluaciones en los distintos países. Acá tenemos ya los puentes para vehiculares. Esta estampilla de Colombia tiene algo importante. Nosotros en Colombia, el puente de Barranquilla, pues, este se refiere al puente anterior, pues ya hoy es el puente viejo, en su época fue el puente nuevo. Ese puente, el nombre se conoce siempre como el puente Pumarejo, pero realmente el nombre oficial del puente es el puente Laureano Gómez. Fue durante mucho tiempo el puente más largo de Colombia. A pesar de haber sido pues, el puente más largo de Colombia durante mucho tiempo, no hay una estampilla que sea, digamos, propiamente de ese puente. Esta sale en una serie donde salen personajes, y sale Alberto Pumarejo, que él nació en Valledupar, periodista, se fue a trabajar a Barranquilla, y estando allá en Barranquilla aprovechó pues, su posición de periodista, y fue un gran impulsor de la construcción de este puente. Tenemos acá un sobre circulado de Estados Unidos a Suecia de 1952, donde pues aunque las estampillas pues son muy comunes, la característica de este sello es que toda esta parte negra es en alto relieve. Vemos, como les comentaba, pues, distintos tipos de materiales que podemos tener en cuenta en las colecciones. Acá tenemos una tarjeta máxima de un puente de Strawberries en Australia. Se ve pues, las 3 características que debe tener la postal, el matasellos, y que coincida también con la parte de la estampilla. Otro material distinto que tenemos acá, este abajo, es un carnet filatélico de Suecia, donde hay pues, varios tipos de puentes. Acá tenemos unos enteros postales de Rusia de 1829 y 1871.
tenemos acá ya pues otros ya puentes mucho más famosos, y tenemos acá una hoja filatélica de México. México también, yo creo que con España es uno de los países que más material saca, distinto pues como a la propia estampilla, saca unos importantes, y pues me encuentro yo con semejante hoja filatélica donde está pues toda los distintos puentes y material bastante interesante. En la parte ya, digamos, de la forma, vemos este puente de Venezuela, que es en forma de rombo. No es un tipo de estampilla pues muy común, pero en alguna época pues se han utilizado. Esta carta que tenemos acá pues tiene como curiosidad, es que la parte del Express se lo colocaron a mano. Bueno, pues normalmente se hace con un sello, con alguna forma distinta. Acá tenemos ya varias tarjetas, varios enteros postales y tarjetas de distintos puentes de varios países del mundo. Acá tenemos una prueba de color de un sello de Normandía de 1995. Este tipo de materiales es complicadito y se encuentran muchas veces falsificaciones. En este sobre es importante, vemos que prácticamente sacan una serie de puentes y colocan todos los sellos en un solo sobre. Son también un poquitico delicados porque muchas veces le colocan la serie y la serie no corresponde, digamos, al valor de lo que vale el envío de la correspondencia. En este caso, pues se ve que sí, pues porque le colocaron unos sellos adicionales y viene pues con su sello de recomendado, y la otra parte el sticker y los 4 sellos de la serie. Ya en esta parte de los trenes vemos una hoja filatélica bonita de Paraguay y distintos puentes de distintos países. Acá en esta pues, es digamos de varias temáticas. Aparte que está la parte de los puentes, están personajes que en un momento determinado en su país contribuyeron a la parte al desarrollo de los ferrocarriles. Este entero postal de Buenos Aires y circulado con la ciudad de Alemania. Lo tenemos ahí pues también. Este es como del año 1930 y pico. Acá tenemos varios puentes. Este sobre circulado en Brasil, circuló entre dos ciudades de Brasil, tiene ciertas características, aunque pues como le comentaba, no es digamos de sobres de máximo, pero el matasellos tiene el sobre, la ciudad de donde se giró, y tiene por el dorso, que ya en este momento pues no se utilizan en las correspondencias, el sobre de recibo de que sí fue recibido en la ciudad donde se envió. Muchas veces esto garantiza, digamos, la autenticidad del sobre, ya que son piezas que muchas veces se falsifican. Tenemos ya otros materiales distintos, un bloque de 4, que también de Brasil, y tenemos esta hoja filatélica un poco distinta, pues, digamos, a las normalmente donde están los trenes, y donde está en la parte inferior donde se puede ver un puente. De esta hoja filatélica de Ecuador salieron varias distintas, y es exactamente la misma litografía, pero con algunos colores distintos. Bueno, en esta parte ya de los puentes de acueductos, vemos también varias estampillas de Brasil, de la Unión Soviética y de Cuba, en este caso ahí. Vemos este otro del acueducto de Segovia, vemos en este caso, vemos la estampilla y vemos una calcografía. La técnica de la calcografía es muy utilizada en España, sacan unas piezas impresionantes. Como les comentaba anteriormente, pues en México y en España trabajan distintos tipos de materiales, inclusive hay un puente de España donde está una lámina metálica con un forro de oro. Este es otro tipo de piezas distintas.
de este mini pliego es plegable. En esta parte de arriba está la prueba, del artista, y en este ya pues como apareció ya en color y con todo pues sus cosas. Como les comenté, pues el bloque es plegable, la longitud total son de 27 centímetros. Acá tenemos más puentes, vemos que allá hay algunos puentes con unas arquitecturas pues, bastante fuera de lo normal. Hay algunos puentes que se utilizan también como recintos de ferias. Acá tenemos una hoja filatélica de Inglaterra, de un mini pliego de la Exposición Filatélica Mundial. En una de las curiosidades es que acá en el pliego este puente aparece horizontal y aparte se hace una emisión de la estampilla del mismo valor, pero en la posición vertical. Acá tenemos dos pruebas de color de otras estampillas también de Marruecos, emitidas en el 1967 con perforaciones de 13 perforaciones. Acá tenemos ya la parte de los puentes metálicos, un puente de Colombia. Este puente, pues, los que vivimos en Colombia, pues muy poquiticas veces hablamos del nombre real del puente, el puente monumental entre Puerto de Río y Puerto Salgar. Este puente Homer en Inglaterra tiene 2.200 metros, es para vehículos y bicicletas y es el puente más largo del mundo para peatones. No, pues le queda como complicadito un puente de 2.200 metros pasarlo por a pie, pero bueno, allá lo hicieron. Tenemos acá otro sobre circulado con sus respectivos sellos y cosas, donde se habla de un puente entre Uruguay y Brasil. Acá tenemos otra hoja filatélica de España, emitida en el año 2003 y con perforaciones de 14. Acá ya los puentes de arco también se utilizaban mucho en la parte de los acueductos. Vemos una tarjeta máxima de Brasil, donde está pues, la postal, donde está el sello y donde está el matasellos, que tienen una concordancia importante. Acá vemos también otras sobres circulados y unas estampillas de distintos puentes de varios países, el puente Ortiz en la ciudad de Cali. Tenemos acá en este caso, como les comentaba, otra calcografía de otro puente distinto en España, y tenemos, en este caso tenemos la estampilla correspondiente. En este tenemos una estampilla tipo de Cuba con dos errores distintos. Esta está desplazada y le falta color en la parte de la tinta del color azul, y aquí tenemos un bloque de 4 del mismo puente, pero no tiene perforaciones. Acá vemos un bloquecito de 4 de otro puente de Estados Unidos y un puente importante de Turquía. Acá tenemos quizás uno de los puentes, aparte del puente de las Lajas, de los puentes en Colombia donde más ha salido en emisiones, es el famoso puente del Común en Bogotá. Sale un sello en el año 1993, sale otro sello en el 2013 y sale el entero postal en el 2019. Tal como pues, se aconseja en los reglamentos para las exposiciones, se coloca el entero postal y se coloca una fotocopia de la parte donde realmente está la estampilla, pues para que vea que sí es realmente un entero postal. En Colombia los enteros postales son muy escasos y pues muchísimo más escasos en el caso de la parte de las colecciones de puentes. Acá tenemos también varios puentes también en arcos, y tenemos un carnet donde vemos varios puentes de Suecia, en un tipo distinto, pues como les contaba, de otra alternativa que hay de materiales. Este es un sobre prefilatélico de Francia, de aproximadamente el año 1972.
está sobre perifilatélico en papel cuadrillé, fechado el 9 de brumario del año 3 de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues, inclusive se alejaron del calendario gregoriano y tenían sus meses distintos. Los meses, más que todo, coincidían como a ciertas características de la temporada. El mes de noviembre, que es cuando ya, digamos, empieza la parte del invierno, pero haciendo más o menos la concordancia, el traslado al calendario gregoriano corresponde al 3 de octubre de 1972. Este tiene una filigrana, el cuadrillé, porque tiene una filigrana en cuadrícula, y el primer documento de coordenadas, como se conoce también algunas veces, fue publicado comercialmente, se suele atribuir al Dr. Buxton en Inglaterra, quien patentó el papel impreso en una cuadrícula de coordenadas rectangulares, de ahí el nombre de cuadrillé, en el año 1794. Acá vemos también más puentes de arcos con distintos tipos de puentes, y vemos acá un sobre filatélico circulado de primera emisión, que cumple la condición de que el sobre de primer día de circulación debe ser un sobre circulado en que empieza a indicar suficientes elementos como para verificar que sí fue realmente circulado. Ya en los puentes de vigas, digamos, pues sería pues como los más comunes que uno encuentra, pero vemos que hay ya en cuanto a los tamaños y esa cosa, hay pues bastantes, ya sea los tamaños bastante grandes. Acá vemos el puente Tancredo Neves entre Brasil y Argentina. Este salió de la serie que salió en el 2018 de Europa, salieron de varios países de Portugal, aquí una hojita filatélica de Letonia, acá un entero postal de Nueva Gales de 1989, un puente en vigas tipo celosía. Vemos acá más puentes también y vemos de distintas formas de puentes, unos rectos, otros con sus curvas. Cada uno pues tiene pues ahí su encanto. Y tenemos el puente de los Mártires sobre en Grenoble, con un mini pliego de una emisión de 1967. Este es un pliego bastante bonito que sacó en Rusia de puentes peatonales, y acá tenemos también otro puente también en viga. Este puente tiene viga central de 114 metros y el total del puente son 233. Acá por detrás está pues la constancia de que sí es pues, un entero postal. Acá tenemos también ya puentes de tarjeta máxima del primer día. Esta hoja filatélica tiene una particularidad, un puente del Gran Duque de Charlotte o Puente Rojo en Luxemburgo. Fue emitido en el año 2010. La serie fue emitida en junio de 2010 y la exposición filatélica era para el 2011, pero fue cancelada en el año 2010. Entonces, alcanzó a salir la estampilla, pero la exposición no se realizó por problemas para que no tuvieron pues como la acogida que esperaban, entonces tuvieron que cancelar la exposición. Nos queda de recuerdo a nosotros la hojita filatélica. Acá en los puentes suspendidos también ya pues vemos cosas muy importantes, y al menos esta estampilla que tengo yo es la única estampilla que yo tengo donde tiene una leyenda por la parte en el dorso, donde se dan algunas características del Golden Gate. Otra característica de esta estampilla es que sacan la estampilla cuando el puente todavía está en construcción. Normalmente pues toda la estampilla la sacan ya cuando esté el puente por la inauguración, pero sacan la estampilla dando datos de los materiales consumidos y el puente está en construcción. Para los colombianos pues, es un puente que es bastante importante, el puente de Occidente, que pues, fue muy importante para el desarrollo de Antioquia y algunos sectores de Colombia. Otra alternativa de material que se puede utilizar son estas hojas en carta, los aerogramas, que vienen pues con sus puentes y con sus cosas.
Vemos acá también otra hoja filatélica de un puente en Hong Kong, y acá vemos otro sobre circulado. Este tiene un detalle especial, es que estos dos primeros sellos no los cogieron matasellos, pero ahí quedaron ya pues en la circulación, una característica, digamos, de detalles importantes de algunas cosas que tenemos. Acá tenemos dos hojas filatélicas del puente sobre el río Tajo en Lisboa. Aparentemente, pues cree uno que es el Corcovado de Brasil. No, el Corcovado de Brasil es una copia de este puente que, similar a como pasa en Brasil, está protegiendo la entrada a la bahía. Pero es distinto son distintas imágenes. En esta parte de los puentes adintentados, pues los puentes adintentados en este momento pues, son, digamos, pues, como los más espectaculares, y pues permiten unas losas muchísimo más grandes. Vemos acá, por ejemplo, otra alternativa que tiene para la parte de colección es los trípticos. 3 estampillas con un solo motivo que se pueden partir en un momento determinado. Tenemos hojas filatélicas donde pues forman parte del paisaje, entonces hemos visto que la estampilla puede ser un poco distinta al resto de la hoja filatélica. Esta es una emisión conmemorativa de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Corea y Brasil. Como saben, en las emisiones filatélicas, estas que son así conmemorativas de la parte diplomática, sacan 2 puentes de cada uno de los países. Este caso es el puente de Corea y este puente es el puente Octavio Farías de Oliveira en Sao Paulo. De pues, la parte de esta es la emisión que sacó Brasil y esta es la emisión que sacó Corea. De pues tengo el pliego completo, pero pues por espacio en la hoja, pues tuve que sacar únicamente pues, como la parte más importante. Pero ahí está el pliego completo. Este puente sobre el río Riga es considerado de un costo de 1.27 millones de dólares americanos y es considerado el puente más caro del mundo, pues teniendo en cuenta, digamos, el tamaño. Es un puente de Letonia. Acá tenemos un sobre circulado de Suiza. Una de las importantes, los puentes articulados realmente ya están, digamos, un poquitico pasados, pero ya no se saben tanto, pero vemos ejemplos de puentes articulados como el puente de la Torre de Londres, es muy famoso, y vemos en este caso esta parte de un pliego donde están los puentes y están en estas billeticas están cada uno de los respectivos puentes. Vemos acá un puente basculante que tiene aquí pues, su anexito de correo prioritario. Acá tenemos otro que se abren hacia la parte de arriba, tienen pues, ejes horizontales, y también habrá otros que vamos más adelante sobre un eje horizontal. Vemos acá distintos puentes articulados. En estos hay unos que son, por ejemplo, es un puente elevador de barcos en Rotterdam, que parecido al que, pues, similar al que hay en Alemania, un puente por donde pasan barcos. Unieron dos canales que había, y por debajo había un puente de una cota más bajita, y unieron para pasar barcos de cierto tamaño con un puente que hace las veces de canal de nave. Este es una carne filatélico de Estonia, también pues con puentes peatonales. En los transbordadores también hay varios casos importantes, como el puente de el transporte o puente de las camisetas, en las cataratas del Niágara, el transbordador de Rocher, y hay aquí otro más adelante también pues muy conocidos, como estos en la parte de España,
Y esto que tenemos acá también con ya unos recuerdos de las exposiciones. En esta página vemos lo que yo consideraba, lo que les comentaba yo al principio cuando abrí la colección, es de que los puentes, yo creo que más que un invento fue un descubrimiento del hombre. Y mira uno, en este caso completo de esta estampilla de Andorra, lo que pudo haber sido ocurrido. Se cae un árbol grande, obvio que primero empiezan a pasar los micos, los hombres van observando, después empiezan a pasar los hombres. Se supone pues que más de uno se cayó pues, en el intento, pero digamos como el principio de lo que pudo haber sido el descubrimiento de los puentes. Acá también pues, vemos ya puentes, ramas de árboles que se utilizan que los utilizan los animales para hacer sus puentes. Aquí la naturaleza también hace de las suyas y entonces vemos puentes completamente naturales, como este que tenemos en este caso acá, la tarjeta máxima, o este otro puente también en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. La madera, pues en muchas épocas se utilizó como material para los puentes, ya pues posteriormente fue reemplazada por el acero y por el concreto, pero sobre todo en Estados Unidos se presentaron bastantes y en los países orientales se utilizó bastante para hacer los puentes. Esta estampilla que vemos de Colombia acá es de los Batallón Colombia en Corea, haciendo un puente en madera ya cuando estuvo pues en el combate. Mira, otras aplicaciones y otros puentes desde muy pequeños hasta puentes muy grandes. Acá ya vemos una hoja filatélica de los Correos de Colombia con otra denominación del mismo puente que les comentaba ahora de la guerra de Corea. Acá vemos una hoja filatélica que tiene pues, varios tipos de puentes. En este caso yo le coloqué acá esta indicación donde pues, para efectos de la colección me interesan el puente 1, el puente 3 y el puente 5. Y acá está la descripción donde son los más, las características principales de los puentes de esa hoja filatélica. Ya les comentaba ahora, no sé si ya habíamos empezado un puente, este puente en Inglaterra tiene desde el año 1500 antes de Cristo. Me dice, bueno, pero este puente en piedra, pues las borrascas de las crecientes del río lo deben haber tumbado más de una vez. Pues como allá en Inglaterra sí cuida mucho la parte de su patrimonio, lo tienen en este momento completamente identificado y lo tienen las piedras todas identificadas y cada pues que hay una borrasca, pues simplemente vuelven y lo arman como un rompecabezas. Vemos acá otro sobre prefilatélico de España, como conocido el Puente Bella o Puente de los Dorieros, mandado a construir por García Rodríguez de Valcárcel, y en el municipio de Puentes de García, que lo colocaron el nombre pues a García Rodríguez, que fue pues el constructor de ese puente. Por los datos que se logra uno saber, es de 1831. Acá tenemos tarjetas postales y tenemos del mismo puente, tenemos pues ya una hoja filatélica con su respectiva estampilla. Tenemos el puente de la doble belleza en Japón, en Singapur, que es un puente que es hecho en mármol. Pues uno hablaría de puentes en piedra, pero es que ya puentes de mármol ya pues sí están poniendo la marca bastante grande. En ruso también se consigue pues, mucho material en enteros postales. Es un país importante en ese sentido. Acá tenemos también otros puentes también las tarjetas postales de España en el 1977 y esta es una prueba de color y cartulina de una emisión de un puente en Francia del año 1995.
Ya vemos la parte, como hemos comentado, la parte de donde entra el concreto y el hierro y el acero a trabajar y se ven ya pues puentes de unos tamaños bastante impresionantes que se utilizan en todos los tipos de institutos de muebles. Esta es la primera estampilla de puente que salió en Colombia sobre el puente de Puerto Colombia, que salió en 1917. De esta estampilla, con una que hay en leño, son las dos únicas estampillas que se conocen de Colombia, donde se conocen errores con el centro invertido. Pues tiene un valor bastante grande, pues, y bueno, no sé si de pronto algún día lograremos conseguir ese error del puente invertido. Acá vemos esta parte de un canal filatélico, pues, muestro como los tres puentes más importantes, una tarjeta máxima, y pues ya vemos la parte donde se empieza la arquitectura, la ingeniería, y se ven puentes muchísimo más grandes y muchísimo más esbeltos. Vemos acá también ya una tarjeta con un sello autoadhesivo de Francia, y vemos acá otro puente también en concreto bastante interesante, un entero postal con su respectiva estampilla en el dorso. Acá vemos también otro puente. Este puente es un puente muy conocido, pues yo creo que muchos lo conocen. Es el puente de Niterói en Río de Janeiro, donde pues tengo acá la estampilla tipo, vengo una prueba de color y supuestamente me la vendieron como una tarjeta máxima. Y después investigando, realmente no es una tarjeta máxima porque el Río Grande do Sul no tiene absolutamente nada que ver ni con Río de Janeiro ni con Niterói. Curiosamente, la estampilla tiene un error y es que tiene el color rojo desplazado. Entonces, si alcanza a ver aquí en esta parte, se alcanza a ver el color rojo desplazado, hubiera sido pues una tarjeta máxima bastante interesante, pues por tener, aparte de eso, tener la estampilla con un error. Acá tenemos varias estampillas del puente de Maracaibo en distintas épocas y bloques de 4, distintos precios, y tenemos acá la tarjeta máxima de 1983 y acá otra estampilla que posteriormente salió de ese mismo puente. Se alcanza a ver en este caso, pues, digamos, los cambios que ha tenido la parte de la impresión en las estampillas, de estampillas, digamos, muy básicas hasta ya estampillas pues ya con unos coloridos bastante importantes. Vemos acá, en este caso, ya entramos a la parte de los puentes en hierro. Y vemos acá el Iron Bridge en Inglaterra, que es el primer puente en hierro forjado que se hizo en el mundo. Se hizo en el año de 1977 y entre el año 1977 y el año 1979. Vemos ya cartas circuladas de Estados Unidos, puente Harbor Bridge en Sydney, también bastante conocido, con sus estampillas acá adicionales. Ya que tenemos por ahí amigos de Panamá, tengo esta prueba de error, un sello con error. En este caso tengo no aparece no le aparece este es el sello tipo y acá no le aparece el marquito que tiene acá, aquí no le aparece el marco acá. En la colección figura en la parte, por ejemplo, en la colección real aparece el sello de certificado de que es un error, es un error que está certificado perfectamente. Es también, digamos, la única estampilla que tengo yo con un certificado de autenticidad. Este puente también tiene esta sobre tiene una característica también importante, y es que en el sobre aparece impreso el mapa de dónde está el puente. Se incluye en el sobre el mapa de ubicación del puente de Prinderor, que tiene 1.320 metros de largo y un largo central de 25 metros de alto y galevo libre de 22,50. Circulaba
en los Países Bajos en el año de 1968. También pues un sobre donde uno logra tener pues el puente y las estampillas del mismo son pues son bastante pues interesantes. Acá seguimos ya pues con los puentes metálicos, donde vemos tarjetas máximas, donde vemos puentes y donde vemos pues también sobres circulados con distintas alegorías. Vemos acá, este es un puente, el puente Millau en Francia. No pasa, no, digamos, pero no fue diseñado exactamente para cruzar un río, un puente que durante mucho tiempo fue el puente más largo de Europa. En este caso también ya puentes, digamos, en puentes urbanos, puentes donde pues en unos pasa una vía por encima, otra vía por debajo. Tenemos autopistas, puentes de acueductos en distintos materiales. Otros tenemos, por ejemplo, este puente, que es un puente que no le pasa un río por debajo. Digo, no siempre son los puentes con los ríos abajo. Este es una estampilla del puente Helicoidal o puente, curiosamente, el puente de la Estampilla. Es un puente que queda entre las ciudades de Pereira y Manizales y la forma pues es bastante interesante cómo lograron salvar unas alturas haciendo un puente en una forma helicoidal. Ya en este caso, otra parte, digamos, los puentes entre vecinos, que unen de diferentes zonas. Por ejemplo, las comunas de Guillermi y la aldea de Audú en Rumania, el puente de Saint-Nazaret, que une la ciudad de Saint-Blaise y Le Pins, en el estuario del río del Loira. El puente viejo del Rin. Tenemos distintos sitios pues, acá tenemos una prueba del artista en cartulina y acá tenemos el sello tipo. Ya son Sin Fronteras. Esta es una serie que salió también en conjunta entre España y Portugal. Se logra identificar en digamos, es en cada uno de los puentes, son dos puentes, este es la parte de Portugal y esta es la parte de España, y en este pues es al contrario, esta es la parte de España y la parte de Portugal, de distintos puentes que unen los dos países. Este de acá arriba es la parte de España, es de Portugal, y esta es la parte de España. Otro puente también pues, importante es el puente que une Brasil con Argentina. Digamos, uno de los puentes más curiosos, yo diría que es el puente de los Mártires, que une las dos partes de Estambul. Digo que es importante porque es un puente que une dos continentes, pero como une dos partes de Estambul, no es un puente ni siquiera departamental, ni es un puente internacional. Entonces, une dos partes de lo que en otra época fueron dos ciudades, pero ya en este momento no tiene la característica de ser puente internacional, aunque une dos continentes. Acá vemos ya otros de puentes, digamos, peatonales que, aunque acá, digamos, pues no es, digamos, la parte, digamos, desde el punto de vista de Nigeria, pero sí es un puente puentes que unen dos países. No aplicaría acá, digamos, el caso de los puentes aéreos, pero la hermandad entre los dos países y es, digamos, el significado importante que tienen los puentes. Acá tenemos otros en Argentina, entre Argentina y Uruguay, y también entre Argentina y Paraguay. Acá tenemos también puentes distintos internacionales que unen países y distintas cosas. Esta ya es una prueba a color de otro puente. Y ya con esto terminamos. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta? Les agradezco la atención que brindaron y espero pues haber colmado las expectativas y
antojarlo más de poder seguir en estado de la colección de Puentes. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, por aquí peleando un poquito con el internet, que he tenido el internet inestable el día de hoy. Pero aparte de eso, de verdad que Juan José, impresionante tu colección, muy bien sustentada, muy buen material, de veras que en lo personal muy satisfecho con el propósito de la colección y por supuesto de la reunión, y bueno, agradecido por permitirnos conocer de este mundo mágico de los puentes y ese recorrido a nivel mundial que hemos tenido la posibilidad de hacer el día de hoy. No sé si dentro de los participantes pues tengan alguna pregunta o alguna inquietud al respecto que se la hagan directamente a Juan José. Juan José, una pregunta. Esa parte de Puentes, ¿cuántos años llevas coleccionando este tema específico? Y más o menos, ¿cuántas piezas tienes en la colección? Bueno, yo empecé a coleccionarla a principios del 2015. Ay, Como había comentado, yo estuve inclusive en un viaje que hice a Brasil en el 2014. No tenía todavía definido el tema. Por ahí me encontré unas estampillas de edificios, la traje, como que no me cuadró la cosa. Y después hablé con un compañero del Club Filatélico de Medellín, el español Manuel Cantero, y él me siguió ayudando en mis metas con los puentes. Entonces me metí con los puentes y a principios de 2015 empecé la colección, y a finales de ese año fue la primera exposición que hizo acá en Medellín. Entonces ya entré a participar en esa parte. Para el 2016 la presenté en Bogotá, también en un marco. En el 2017 la presenté ya otra vez en Bogotá, ya con 3 marcos. Y para el 2019 la pasé a 5 marcos, y fue cuando la presenté en Argentina. De regreso a Argentina la dejé en Bogotá, participé en Bogotá, y me la dejaron en Bogotá porque me solicitaron en la Sociedad Colombiana de Ingenieros que se la podía presentar, que las podía prestar para ellos tenerlas allá exhibidas un tiempo en la sede que tiene ellos en Bogotá. Pues me dijeron que por ahí unos 8 días. El caso fue que la exposición estuvo expuesta allá en la Sociedad Colombiana de Ingenieros durante mes y medio, y allá la cogió la pandemia, y apenas a principios de este año la pude regresar. ¿Y cuántas piezas tienes más o menos? No llevas muchos años, llevas muy corto para tener una cantidad tan grande. Bueno, yo creo que ahí, pues no las he contado, pero yo creo que vamos a estar entre unas 300 y 350 las que tengo en la colección. Ok. Tengo pues ya otras en la parte en la reserva, porque pues unas que ya las utilicé, las retiré porque pues, las he ido cambiando, otras porque no tengo suficiente espacio, y yo pues no tengo muchas intenciones de pasar la colección a 8 marcos, porque sería... Marcos son cuadros, perdón. A ver, marcos en filatelia, y lo voy a dar en una forma muy, muy parroquial para que los que no estén muy metidos en este negocio de la clase competitiva me cuentan. Marcos es, hágase de cuenta, una cartelera con 16 hojas tamaño carta. Ok. Eso es lo que, digamos, en las exposiciones se habla, el tamaño de las exposiciones se habla en marcos y en colecciones. Okay. El año antepasado, hubo una colección en Nueva York donde eran 4.000 marcos. Les cuento que son 16 páginas tamaño carta. Sí, por 4.000 marcos. Uno de los jurados era un colombiano, Santiago Cruz, no sé si lo han oído mentar. Y se suponía pues que los colombianos pues teníamos pues cierto privilegio, pues nos podían pues colaborar pues ahí para participar. Les cuento que con 4.000 marcos se inscribieron por Colombia 8 colecciones y solamente aceptaron 4. Eso pues es la cosa interesante.
el año pasado se iba a realizar en Londres una exposición mundial muy famosa, Londres 2020, pero la tuvieron que cancelar por la pandemia. Las inscripciones se cerraron como 2 años antes y le llegó tal cantidad de solicitudes que pues, normalmente estas exposiciones internacionales empiezan, digamos, los viernes y se va hasta el sábado de la semana siguiente o a veces hasta el domingo. Con eso llegó tal cantidad de marcos que se iban a hacer una locura. Y era que la exposición la abrían un sábado, la abrían viernes, sábado, domingo y lunes presentaron las colecciones. Por la noche las cambiaban y después los otros días eran otras colecciones completamente distintas. Y si vamos a hacer una exposición mundial en Londres, pues ya se imagina pues que el tamaño es bastante respetable. Sin embargo, pues tuvieron que partir la exposición en 2 para poder recibir a la gente, pero desafortunadamente, pues por el efecto del COVID, no se pudo realizar. Muy bien, gracias. A mí, digamos, yo quiero pues, como digo, repetir, agradecer a Fitecol esta oportunidad que me da para presentarme. Me siento muy halagado, muy contento. Veo que las personas que asistieron a la conferencia presente, que realmente está interesada en el tema, que quieren pues, seguir adelante. Y con mucho gusto, cualquier cosa, pues que inquietud que tengan, me la pueden poner en el correo, por mi contacto. Me gusta mucho, creo que más que la filatelia, me gusta compartir con la gente los conocimientos y oír también comentarios constructivos, y porque eso me ha servido bastante el hecho de tener la posibilidad, pues la disposición de oír los comentarios de la gente me ha ayudado muchísimo y he aprendido muchísimo. Y también pues he podido, pues, como les comentaba, comentar con mucha gente y tengo gente muy importante, como les comentaba, Mario Ramírez Baena de México y lo mismo que David Brown de México, personas que me han apoyado bastante con sus consejos, y sé que son consejos muy desinteresados, y eso pues yo creo que es parte de lo que debe ser, digamos, la verdadera filatelia. Tenemos a Juan Lopera. Juan, adelante. Juan, ¿no te escuchamos? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Ahora sí, nada. Bueno, buenas noches. Yo me presento, soy Juan Guillermo Lopera, soy ingeniero civil también y vivo en Medellín. Pues, en primer lugar, felicitar al señor Juan José pues, por esa exposición y por toda su colección. Yo básicamente pues no soy coleccionista de estampillas, sino de billetes. Pues llegué aquí a la reunión por una invitación que hizo Fernando en uno de los grupos que yo estoy, pero pues me parece muy interesante ese tema de los puentes, porque precisamente yo estoy iniciando en mi colección de billetes pues esa temática también de los puentes. Entonces por eso me interesó bastante el tema. Pues, Juan Guillermo. Sí. Vos no estás en Club Firme. Nosotros, Juan Guillermo, que hay en Club Firme. No, señor. Bueno, ¿vos ya tenés algún contacto con gente de los notafílicos de Medellín? No, señores. Digamos que es como el primer contacto, porque como le digo, yo soy más el coleccionista de billetes, pero me interesó mucho el tema suyo, ¿cierto? ¿No tenés contacto con los coleccionistas de billetes acá en Medellín? ¿De billetes? Sí. ¿Sos cliente de Bernardo González? De Bernardo González, sí. Pues yo tengo el libro de él y sí, lo he visto pues en algunas ocasiones. Pero de pronto, digamos que una de las preguntas o que quería solicitarle es si nos puede facilitar su correo electrónico como para seguir en contacto con usted y pedirle más información. El correo es muy sencillo: Juan José Restre Mesa. Sí. Juan José Restre Mesa @gmail.com. Ok.
Le tengo una mala noticia. Cuente. Yo tengo un hijo que primero lo traté de meter por la filatelia y se me torció para la notafilia. Y me copió el tema de puentes. Tiene colección de billetes de puentes. Ah, bueno, me interesa porque yo estoy ahí precisamente iniciando el tema también, entonces podemos hablar de eso. No, yo creo que es más desquestador que el de las estampillas. Oiga, qué cosa tan berrionda. Bueno, me gustaría conocer eso entonces. Quería preguntarle del tema suyo, ¿qué tan difícil o qué tan escasas, qué tan costosas son las estampillas del tema de puentes, las de Colombia? ¿De estampillas de puentes de qué? De aquí de Colombia. Son complicaditas porque es que, sobre todo últimamente, están sacando estampillas en unas cantidades pues, que no les dan ni para los que reparten el día de lanzamiento. Y muchas las están metiendo en pliegos. Entonces uno prácticamente tiene que comprar el pliego completo para poderlas tener. Pero se consigue. Ya de las anteriores sí de pronto se puede conseguir, pero material se consigue. Me escribes y yo te doy. Hay algunas, digamos, para los que no somos pues, muy fanáticos de las colecciones, pues no tienen pues, mucho tiempo disponible. Hay varias páginas muy interesantes. Hay una que se llama, por ejemplo, Asofilca, que es la Asociación Filatélica de Caracas. Ellos tienen una página y tienen unas subastas de precios bastante interesantes. Por ahí me pasó el chisme que en estos días de pronto van a sacar una subasta una colección de puentes y tienen precios muy buenos, muy importantes, es gente muy cumplida. El problema que tienen lo de Caracas es el transporte, que se ha vuelto muy caro, pero se pueden conseguir materiales interesantes con esa gente. Hay otra página también que es muy importante de Filipinas, no se asusten, pero yo ya he hecho varias compras allá, se llama Pope, como en inglés Pope, P-O-P-E Stamp. Es una página de Filipinas, también es muy buena porque te presentan las estampillas si las quieres nuevas y las quieres usadas, y no solamente no te dicen, vea, de la estampilla que usted quiere, del puente de Boyacá, de Colombia, nueva, tengo estas 5 estampillas, ¿cuál de esas quiere? Entonces, usted escoge exactamente cuál es la estampilla que quiere. No, pues aparentemente las ve todas ahí iguales, pero uno puede escoger la que más quiere. Sobre todo, digamos, cuando van a comprar estampillas usadas, pues uno busca la que tenga el menos matasello o el matasello más claro. Y hay otra página también en Argentina, se llama Filatino, escrito con PH. También ellos tienen unas subastas semanales de distintos temas. También tienes temas muy buenos y yo les he pedido en varias oportunidades y no he tenido ningún error, ningún problema con ninguna de esas 3 casas, ni con los Sofilca, ni con los de Filipinas, ni con los de Argentina. Gente muy seria, muy comedida y a veces, por ejemplo, uno remata lotes que valen muy poquitica plata, de 3, 4, 5 dólares. Entonces yo lo que les digo es que no, resérvenlos allá y entonces cuando ya tengamos alguna cosita importante me la manda. Y he llegado, digamos, al punto del descaro, es que yo tengo acá otro compañero, Manuel Cantero, que él tiene otro tema completamente distinto, que también les pide allá, entonces no sabe qué, guárdenos las estampillas, ya cuando digamos, nos las manda todas a la casa de nosotros y nosotros aquí las repartimos, entonces no pagamos sino un porte y lo pagamos entre los dos, recogemos de 4 o 5 subastas y entonces ya la cosa se hace mucho más fácil para no gastar plata en correos que uno no necesita. Muchas gracias. Ahora, yo tendría material que te podría suministrar también tengo material en repetido nuevo y también usado. Lo podríamos comentar aquí ya para cuadrar una reunioncita pues más adelantico. Con mucho gusto cuadramos la cosa ahí. Muchas gracias, don Juan. A ver, ¿qué más se va a lanzar pues al ruedo? Yo quisiera tomar la oportunidad para felicitarte, Juan José. Es un muy bonito material
muy bien ordenado. La secuencia que lleva está muy bien hecha. Bueno, Juan José. Yo. Aquí, bueno, nada. Dale, sigue. Sí, y quería comentar que pues esa presentación duraría horas si hubieras hablado también de los materiales, del tipo de puente de construcción, ¿verdad? Que pues como ingeniero civil debes de conocer, y esto llevaría horas y horas y una plática embelesante, porque la verdad que estuvo muy, muy bonito. Te agradezco la presentación. Les cuento un detallito ahí. La colección, yo no utilizo ningún programa especial para montarla. Ese está hecho puro Word. Yo traté de aprender de esos programas sofisticados, y me puse un día a cacharrearle Word y está en Word común y corriente. Ok, yo creo que Juan José, con esto podemos dar cierre a la reunión el día de hoy. Antes que todo, pues recordando que el objetivo principal tanto de Asodefilco como del Club D es la construcción de conocimiento a través de estas experiencias. Y nada, nuevamente agradecerte, Juan José, por tu tiempo, por permitirnos entrar en este mundo una vez más filatélico, disfrutar de él. Y bueno, a los asistentes, de verdad que mil gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, será hasta una próxima ocasión con las reuniones de Asodefilco y con las reuniones del Club D. El próximo jueves, el próximo martes 29 tenemos a Ricardo Plano en Club D, el cual nos estará haciendo un recorrido por la historia cervecera, Colombia, Argentina, algo de Panamá a nivel mundial. Así que, por supuesto, les haré extensiva la invitación. Y bueno, el próximo martes, Dios primero, por aquí nos vemos en el Club D. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos la invitación para las próximas conferencias. Y como les comentaba, cualquier inquietud, con mucho gusto me pueden escribir el correo, y esperamos que ya pues sigamos siendo amigos por el momento por internet, y ya pues algún día que tengamos la oportunidad de conocernos personalmente para que compartamos este hobby tan interesante que es la filatelia. Claro que sí. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. A todos, muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor. Gracias. Lo mismo. Suerte, que te mejores, nuestro Señor y tu familia. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias.